Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda el profesor Carlos, esperando que hayan tenido una buena semana. Hoy lunes 14 de septiembre del 2020, vamos a tocar en el curso de razonamiento verbal dirigido a selección 3 el tema de preguntas de diálogo. Pero primeramente vamos a tener algunos acuerdos donde primeramente el estudiante debe estar atento a las clases, ¿sí? 2. Debemos realizar las tareas en casa que se les encomienda en cada libro. El propósito de esta sesión viene a ser la capacidad de interpretar los diálogos desde el punto de vista personal. Muy bien, empecemos. Empecemos con qué es diálogo. Como podemos observar en las imágenes, diálogo viene a ser la comunicación entre dos personas, ¿cierto? Donde uno le pregunta al otro y el otro responde, ¿cierto? Claro. Y preguntas de diálogo vamos a tocar que cuando haya discrepancias o cuando haya acuerdos. ¿Ya? Un diálogo entre dos interlocutores, cada uno va a formular su propio punto de vista respecto al mismo tema, ¿cierto? Un ejemplo va a opinar del COVID. Uno va a opinar de una buena manera, otro a la mala manera. Entonces cada uno va a tener su propio punto de vista. Es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Las preguntas de diálogo que se van frecuentando vienen a ser las preguntas sobre cada argumento y sobre el punto de discrepancia o desacuerdo que les mencionaba, ¿sí? Las preguntas sobre cada argumento es que simplemente se va a tomar la locución de cualquiera de los dialogantes y se le va a tratar como una lectura independiente haciendo preguntas sobre su argumento y su tesis, reforzamiento o debilitación de aquel. ¿Cómo? Por ejemplo, una persona habla las consecuencias, las causas, todo del COVID, ¿no? Empieza a hablar todo su argumento. Luego va a haber, por ejemplo, personas que le van a preguntar, pero si usted me dice que el COVID se ha provenido de esto, ¿por qué razón? Entonces el que ha expuesto, el que ha expuesto, va a refutar, va a consolidar su alocución o tal vez lo va a debilitar. Entonces por eso se trata, va a hacer preguntas sobre el argumento que ha dado. Y el otro es sobre el punto de discrepancia. Esta pregunta de discrepancia va a ser cuando te preguntan sobre el punto en el cual difieren o no concuerdan los dialogantes. Ejemplo, va a haber dos partes, uno que está en contra y otro que está a favor. Entonces va a haber una discrepancia, un desacuerdo entre los dos porque no llega a un mutuo acuerdo, ¿sí? Como por ejemplo la calidad de vida en el Perú, ¿no? Uno puede hablar que uno es alta y para el otro no, para el otro es baja, ¿no? No, que está muy bien la calidad de educación, pero para el otro no. Entonces el punto de discrepancia o desacuerdo de preguntas de diálogo. Los objetivos que se va a darse de las preguntas de diálogo va a ser primeramente debemos identificar los puntos de discrepancia entre ambas partes, como les mencionaba, ¿no? Cada uno su punto de vista de cada uno para poder identificar. Luego, una vez identificado, vamos a ver si están de acuerdo o en desacuerdo. Después, sellar las ideas de cada uno de ellos y plasmar una sola idea. ¿Por qué? Porque cada interlocutor tiene su propio argumento, su propio punto de vista. ¿Sí? Muy bien. Una vez ya realizado la teoría, vamos a pasar a los ejercicios blenkerianos con el tema de preguntas de diálogo. Ahora hazlo tú. Lee atentamente los textos y responde las preguntas propuestas. Texto 1. Luana, ahora que estás embarazada tienes que comer por 2. No puedes alimentarte con tan poquito. Tiene que servirte más, de lo contrario tu hijo nacerá débil y enfermizo. Mira qué flaca estás, tienes que engordar más que estar saludable y tener mejor embarazo. ¿De qué nos trata de hablar Luana? Claro, nos habla que debe alimentarse más porque está embarazada y tiene que comer por 2, porque si no va a estar débil y va a perjudicar tal vez al bebé, ¿cierto? Y Antonia menciona, dice, comer por 2 significa que soy la única fuente de nutrientes del bebé que crece dentro de mí, no que necesite duplicar lo que como. Debo alimentarme adecuadamente y racionadamente, pensando en los nutrientes que necesita el feto y yo. Comer en exceso no quiere decir comer bien. Además, subir de peso es perjudicial tanto para el niño como para mí. El ginecólogo me advirtió que solo debo aumentar los kilogramos que corresponden al peso del bebé.
En esta segunda parte, Antonia ya es la embarazada, ¿cierto? Y le explica a Luana, le dice que tiene que comer nutrientes, más no comer por comer, porque si no, afecta eso al bebé también, ¿cierto? Entonces el bebé y ella necesitan alimentarse adecuadamente de nutrientes, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿de qué viene a ser el tema principal de este texto número uno? Claro, viene a ser la alimentación durante el embarazo. ¿Y cuál es la tesis de Luana? Claro, que Luana menciona que debe comer por dos porque para que se alimenta la madre y el bebé, ¿cierto? Claro, y la tesis de Antonia, claro, viene a ser que le dice comer por dos no significa duplicar porción o comer en exceso, porque trae algunas consecuencias, ¿cierto? Antonia le dice que debe comer moderadamente y racionadamente, pensando en los nutrientes que necesita el feto y ella, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuál vendría a ser el punto de discrepancia? Claro, la cantidad y calidad de alimentación en el embarazo, ¿no? Cada uno de las dos habla de cómo que debe comer bien, alimentarse bien, en cambio Antonia les refiere lo mismo, pero saludablemente, ¿cierto? A eso vienen a ver, de esas dos conversaciones podemos diferir esto, ¿no? Cada uno con sus tesis y sus argumentos, sus puntos de discrepancia o desacuerdos que se van a darse. Del mismo texto nos dice, ¿qué alternativa sintetiza mejor la argumentación de Antonia? A ver, vamos a leer. Es perjudicial que el incremento de peso de la mujer embarazada exceda el peso del bebé. Comer por dos no significa simplemente que la madre gestante deba aumentar la cantidad de comida que consuma durante el embarazo. Una mujer embarazada debe preocuparse por su alimentación, ya que ella el feto extrae los nutrientes que necesita. Llevar un embarazo saludable está vinculado especialmente con la calidad de la dieta y el peso de la madre y el niño. Tienes que engordar más para estar saludable. ¿Cuál vendría a ser la que va a guardar una mejor argumentación de Antonia? Claro, va a ser donde menciona, llevar un embarazo saludable está vinculado especialmente con la calidad de dieta, ¿cierto? No le dice comer por comer, ¿cierto? Ella le menciona que debe comer racionalmente, ¿cierto? Y adecuadamente, ¿cierto? Claro, esta sería la argumentación de Antonia, ¿cierto? Muy bien. En la 6 nos dice la frase comer por dos. ¿Cómo utiliza Luana que tiene el sentido? Ingerir alimentos en exceso, alimentarse frugalmente, engordar rápidamente, saciar el hambre, aprovechar los descuentos. ¿Cuál vendría a ser? Claro, nos menciona o nos dice que debemos ingerir alimentos en exceso para poder nutrirnos cada uno. ¿Sí? Ese es su pensamiento o su sentido de lo que habla Luana, ¿cierto? Comer. Muy bien. En el texto número 2 vamos a leer sobre Patricia y Susana. A ver, ¿de qué nos hablan? Patricia, mi hijito solo tiene 4 años, pero ya está preguntando sobre la diferencia entre los sexos. Yo me siento incómoda y evito responderle distrayéndola con cualquier cosa para que se olvide, pues todavía es muy chiquito para que le hable de esas cosas. Entonces, ¿qué nos habla Patricia? Que su hijito tiene recién 4 años, ¿no? Y entonces le está preguntando a su hijo la diferencia entre sexos, ¿no? Y ella se siente un poco incómoda y no sabe cómo responderle, ¿no? Le distrae con otras cosas para que olvide y no le hable de esas cosas, ¿cierto? Esa es la forma de lo que habla Patricia. Susana dice, es normal que los niños de esa edad pregunten sobre el sexo. Si tu hijo lo hace, explícale las diferencias entre los sexos como algo natural, pues si percibe que evades el tema, él se va a pensar que hay algo de malo en lo cual no solo le hará tener una idea deformada de las cosas, sino que puede obsesionarse con el tema, ¿cierto? Entonces, ¿de qué nos viene a hablar? Que Susana sí le menciona, que le dice que sí debe hablar sobre la sexualidad a sus hijos, porque si no, él está percibiendo de diferente manera, que es algo prohibido, algo que no se debe hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser el tema de estas dos conversaciones o de estos diálogos que tienen Patricia y Susana? Claro, los dos van a hablarnos de quién, de la sexualidad, ¿cierto? Y la tesis de Patricia, ¿qué vendría a ser? Nos hablaban, claro, que ella piensa que no se debe explicar la sexualidad a los niños, ¿cierto? Tiene ese miedo, ¿no? Pues se le distrae. Claro. Y la tesis de Susana es lo contrario, ¿sí? Que los niños deben saber claramente cómo es la sexualidad, cuál es la diferencia entre los sexos
y que es algo natural que se debe explicar a los niños, ¿cierto? Es el tesis de Susana. Y el punto de discrepancia que van a darse entre los dos, ¿qué vendría a ser? Claro, la enseñanza a los hijos sobre la sexualidad, es de los dos, ¿cierto? Es el acuerdo de discrepancia que van a darse. ¿Cómo es la manera de enseñar la sexualidad a nuestros o a los sus hijos, ¿cierto? Muy bien. Del mismo texto nos dice, ¿qué idea sintetiza el argumento de Susana? Es común que los niños de 4 años pregunten sobre el sexo y las madres deben responderse con naturalidad. Patricia debe explicarle con todos los detalles de relaciones sexuales a sus hijos. Las madres nunca deben ocultar nada a sus hijos, sobre todo si se trata de sexo. Hay que responder las preguntas de los niños con naturalidad, al margen del tema. La evasión que muestra Patricia del tema provoca angustia en su hijo. ¿Qué nos sintetiza Susana? Claro, que es común que los niños de 4 años pregunten sobre el sexo, ¿cierto? Y los otros, los cuales debemos responderlos con naturalidad, ¿cierto? Porque es algo natural y explicarle mejor para que ellos puedan entender y así puedan conocer sobre el sexo, ¿cierto? Muy bien. En la 12 nos dice señala la opción que resuma mejor al argumento de Patricia. Un niño de 4 años es todavía muy pequeño para entender los temas vinculados con el sexo. A los hijos se les debe evitar hablar de sexo, pues le puede crear una obsesión con el asunto. El sexo es un tema desagradable e incómodo de tratar. Un niño de 4 años debe ser mantenido al margen de temas que le induzcan conductas erróneas. Es mejor no responder las preguntas del hijo que producen incomodidad en la madre para evitar problemas de esta. Entonces, ¿cuál vendría a ser? Claro, ¿de qué nos argumenta Patricia? Que un niño de 4 años es todavía muy pequeño para entender los temas vinculados con él sexo, siendo chicos, esto vendría a ser el argumento de Patricia, ¿cierto? Muy bien. En la 13 nos menciona qué premisa de ser cierta reforzaría el argumento de Patricia. Si una madre se siente incómoda hablándose de sexo a su hijo, es mejor que no lo haga, pues los niños no solo graban la información, sino sobre todo las actitudes negativas asociadas al mensaje. Se ha demostrado por investigaciones científicas que cuando un niño se le habla de sexo con naturalidad, no crea tabúes sexuales. Hablarle de sexo a un niño tan pequeño podría contribuir a que se interese demasiado en él y a que desarrolle en la adolescencia ciertas perversiones o actitudes morbosas. Las madres deben buscar en cualquier momento hablar de sexo a sus hijos, porque de lo contrario puede ocasionar que estos sean muy reprimidos, no solo a nivel sexual, sino en su vida en general. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? Claro, muy bien chicos. Hablarle de sexo a un niño tan pequeño podría contribuir a que se interese demasiado en él y a que desarrolle en la adolescencia ciertas perversiones, actitudes morbosas. En la 14 nos mencionan cuál de las siguientes proposiciones reforzaría el argumento de Susana. Está probado que los niños pregunten más y desarrollen mayor curiosidad de aquellos temas sobre los que no se quieren hablar. Los estudios han demostrado que los niños identifican perfectamente los roles sexuales de las personas que los rodean. La madre es para el niño la figura central y más importante de lo que haya o no depende buena de su desarrollo. Los niños que reciben una visión distorsionada del sexo por parte de sus padres se ven impedidos de desarrollar conductas saludables al respecto. Freud comprobó que los infantes tienen una vida sexual mucho más rica y completa de lo que se pensaba. ¿Cuál vendría entonces, chicos, a ser la respuesta? De Susana, claro, Susana viene a decir que está probado que los niños preguntan más y desarrollan mayor curiosidad a aquellos temas sobre lo que no se quiere hablar, ¿cierto? Claro, todo niño va a preguntar ¿por qué, papi? ¿Por qué se habla de esto? ¿Por qué se menciona esto? Porque lo escuchan, entonces nos preguntan y nosotros a veces no sabemos cómo responder, pero para cuál motivo debemos saber, interpretar y poderles explicar a buena manera, ¿no? Muy bien chicos, espero que les haya agradado la sesión del tema de preguntas de diálogo, más bien indicándoles y recalcándoles que se tienen que proteger, usar sus mascarillas faciales, usar los cubridores y tener buena protección, ¿no? Lavarse las manos. Si ustedes se cuidan, cuidan a sus familias. Muy bien chicos, cuídense, hasta una próxima sesión, que tengan un buen día y gracias.